En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Iglesia Universal del Reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. Iglesia Universal del Reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. ¿Cuántos pasos en falso ha dado en su vida? Todos los pasos que usted ha dado en su vida lo han llevado a una sola dirección, a un solo rumbo, al fracaso, al desempleo, a las deudas, negocios en la bancarrota, a la falta de oportunidades. Pero esta situación puede ser cambiada. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Participando en el Congreso Empresarial, Dios puede cambiar el rumbo de su vida. Y así será guiado hacia el éxito financiero. Mi nombre es Dina González. Mi negocio es una escuela privada. Trabajamos con más de 40 familias. Preparamos a los niños para que puedan estar listos para poder ir a una escuela. Nosotros hacemos guardería también. Abrimos de las 6:30 a las 6 de la tarde. Hacemos el programa de la mañana, que es preescolar. Y ahí es cuando preparamos a los niños a aprender su nombre, aprender los números, aprender los colores y también aprender a ser sociales, llevar con diferentes culturas. Y eso nos ayuda a hacer un buen lesson plan, que es un currículo para los niños, implementarlo, para enfocarnos en qué área de su nivel están de aprendizaje, para poder trabajar en cada uno de ellos, para ver un cambio, una diferencia individual de cada niño. Hay una área de arte, hay una área de literatura, hay una área de bloques, una área de colores y una área de ciencia y también una área que es allá afuera para que el niño venga a ser desarrollado intelectualmente y emocional y socialmente con los otros niños. Ahora, si usted está buscando en este momento una ayuda de calidad para servicios de guardería infantil, aquí estamos para poder proveer ese servicio de calidad que tanto usted está buscando. Antes de conocer yo la Iglesia Universal, yo no tenía nada. Yo tenía una deuda de más de $80,000. Me tuve que ir a la bancarrota. El lugar donde vivía no era agradable y tenía una pobreza que no alcanzaba el dinero ni para comer o para un automóvil. Mi vida estaba completamente destruida al punto que yo quería quitar la vida porque tenía depresión y no había una solución en mi vida. Cuando yo empecé a ir, me dieron una invitación para poder regresar los días lunes para poder asistir al Congreso de la Fe. Allí los pastores me fueron enseñando, me fueron educando, tuvieron mucha paciencia conmigo y me van enseñando poco a poco, cada lunes en Congreso de la Fe, cómo yo salir adelante, cómo yo vencer primero a mí misma y después afuera. Y así, poniendo mi fe en práctica y practicando aquí afuera, yo pude lograr mis negocios, mis casas, carros del año,
y mucho más. Y yo invito a usted que venga a participar los días lunes al Congreso de la Fe. Así como Dios me ayudó, Dios puede ayudar a usted. Mi nombre es Dina González y esta es mi historia de la prosperidad. Su amigo de fe, Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muita luz para você e toda a sua família. Damos início ao programa Hablando de Vida desta manhã. Estamos hablando de vida, hablando de Deus e levando a você nesta manhã a esperança através de testemunhos como este que você acaba de escutar, como esta persona tuvo cambio em sua vida. E se cambiou o coração, cambiou o caráter, cambiou todo. Cambiou o trabalho, cambiou os planos, cambiou a visão, porque esse é o Deus que creemos na Igreja Universal, Deus transformador, que não transforma solamente a parte exterior, pero transforma principalmente o interior. Você prestou atenção como o testemunho disse que houve cambio na maneira de pensar, cambio em la visão? Pois é isto que Deus faz. E Deus quer fazer o mesmo em sua vida. Eu deixo à sua disposição as linhas telefônicas. Se você quer comunicar-se com nós aqui em Bonaire, 717-9180 ou através do WhatsApp 782-3314. E você pode chamar-nos e comunicar-se com nós. Com gosto vamos atender-lhe e vamos incluir seu nome para a oração. Você que nos está assistindo por nossa página do Facebook, pode começar a escrever aí em los comentários seu nome, o nome também da pessoa, do familiar que você quer incluir para a oração. Déjame colocar aqui o nome de algumas pessoas para a oração. Paola Flores, vamos incluir aqui para a oração. Alejandro Reyes e Teresa Solórzano. São nomes que vamos incluir aqui para a oração. Eu quero entrar agora em testemunho mais. Nós vamos escutar agora testemunho mais nesta primeira pauta de nossa programação Hablando de Vida de hoje, porque eu quero falar algo muito importante com todos vocês através da palavra de Deus. Amém? Muito buenos dias. Estamos em vivo no programa Hablando de Vida. Mi nombre es Laura Ponce y soy modista. Yo abandoné mi trabajo porque mis hijas estaban pequeñas y no podía dejarlas con nadie. Entonces yo tomé la decisión de dejar mi trabajo para que mi esposo se hiciera cargo de la vida económica prácticamente. Pero él no lo dejaron estable en el trabajo en que él estaba, ¿no? Entonces ahí empezó que no podía ni él conseguir trabajo, ni yo tampoco. Fueron como 2 o 3 años que no había trabajo para nosotros. Era como que íbamos, dejábamos carpetas, pero nadie nos contrataba. A mi casa llegó un juicio de desahucio porque las deudas de mi casa se habían acumulado. Yo tenía una hipoteca con el banco y ya hacía 3 años que yo no podía abonar absolutamente ni un centavo. Si hay problemas económicos, por lo regular también hay problemas en el matrimonio, ¿no? Porque uno culpaba al otro de no hacer nada para solucionar los problemas. No dormía, pensaba cómo solucionar los problemas, qué podía hacer. De pronto me levantaba con una idea, voy a buscar en la cartomancia, que el brujo me diga alguna solución, buscando medios para ver cómo lograba pagar esta hipoteca, porque eran 3 años, no era
un mes vencido, eran 3 años que yo no había cancelado. En mi casa no se comía bien, asimismo no podía pues salir a ninguna parte, comprar cosas, vestirme o arreglarme. Pasé yo también esa situación. Mis problemas empezaron a hacerse mayores porque vinieron también enfermedades. A mí se me inflamaban todos los ganglios y ningún doctor, ni haciendo tratamientos, ni buscando remedios, ni en pastillas, yo no pude solucionar. Había pus adentro. Entonces en determinado momento tuve que recurrir a cirugía y eso empezó a ser cada 6 meses. En la última parte fueron los últimos 2 años que yo entré a quirófano para que donde sea que me detectaran, eso tenían que rajar, sacar la pus, volver a cerrar y después me mandaban mucho antibiótico. Tenía momentos de mucha frustración, lloraba nada más, eso era lo que me daba a mí ganas de llorar, a veces de golpear las paredes buscando cómo hago, qué hago. Mi hermana me pidió que la acompañe a un lugar. Llegamos. Ahí yo me enteré que era la Iglesia Universal. Participamos de una reunión en donde el pastor habló de la fe. Y él dijo que es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y con eso me fui. Empecé a frecuentar la iglesia y realmente se cumplió lo que el pastor dijo. Fe es certeza porque yo empecé a poner certeza de que mis problemas económicos, de enfermedad, mi problema matrimonial se iban a resolver. El primer cambio que yo vi fue mi vida económica. En 3 meses yo pagué la deuda de mi casa, que era lo más grande que yo tenía, porque si me desalojaban con juicio de desahucio, ¿a dónde yo iba a ir? Ese fue el primer gran problema y el primer gran milagro que Dios hizo en mi vida. De allí yo ya empecé a ver trabajos, realmente fueron a mi casa y me tocaron en la puerta para decirme un magnífico trabajo que yo tuve. Los ganglios nunca más se volvieron a infectar, pero esa es la mano de Dios. No volví a tomar medicamentos. Tomé la decisión de bautizarme, de entregar mi vida a Dios, de sepultar pues la vieja vida, y mi vida empezó a cambiar totalmente en lo que es espiritual y un deseo grande de conocer el Espíritu Santo. Ese ya pasó a ser mi mayor prioridad. Yo empecé a buscar y gracias a Dios yo fui bautizada con el Espíritu Santo. Ahora que yo tengo el Espíritu Santo, pues la paz en mi corazón es grande, nada me la quita. Han venido desiertos, pero la manera de enfrentar los problemas es totalmente diferente, porque el mismo Espíritu da luz, da guía para nosotros saber lo que tenemos que hacer. Mi matrimonio es estable, mi esposo también encontró un trabajo. Estamos pues también con futuros proyectos. Mis hijas pues ya son graduadas. Gracias a Dios pues mi familia ha sido muy bendecida también. Dios abrió la visión para realizar un sueño de tener mi propio negocio. Yo tengo un taller de confección de ropa. Gracias al trabajo también que he podido dar también a empresas, me ha permitido pues viajar a diferentes lugares. Tuve la oportunidad de asistir al Templo de Salomón ya por 2 ocasiones. Viajé a Francia también, viajé a España. Pude ir también a Colombia y he podido realizar mis sueños otra vez de poder viajar también.
el Espíritu Santo es la mayor riqueza, la mayor prioridad que alguien debe desear. Es como el aire que respira. Sin el Espíritu Santo no somos absolutamente nada, porque Él es nuestra guía y es el único que nos puede dar paz y gozo en nuestro corazón. La fe y la inteligencia trabajan juntas. Aunque la fe es vista como una locura para este mundo, es inteligente porque nos permite saber que tenemos derecho a la felicidad. La fe nos hace rechazar una vida de derrotas y lograr una vida de victorias. Si todo no está de acuerdo con sus ideales, es el momento de que reflexione con su inteligencia y use su fe para hacer realidad los deseos de su corazón. Iglesia Universal del Reino de Dios, un lugar de fe para su vida. Yo no soy nada, tú eres mi todo. Soy tan pequeño, eres mi escudo. Dios, yo dependo de ti. Dios, yo dependo de ti. En el camino dependo de ti. En las noches frías dependo de ti. Yo no soy nada sin ti, no puedo nada sin ti. Abrigo encuentro en ti, socorro eres tú para mí. Tú eres mi todo, y en ti estoy seguro. Soy nada, tú eres mi todo. Soy tan pequeño, eres mi escudo. Dios, yo dependo de ti. Dios, yo dependo de ti. En el camino dependo de ti. En las noches frías dependo de ti. Yo no soy nada sin ti, no puedo nada sin ti. Abrigo encuentro en ti, socorro eres tú para mí. Tú eres mi todo, en ti estoy seguro.
esperanza, optimismo, certeza, hablando de vida. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. (7179180) es la línea telefónica que usted puede comunicarse o a través del WhatsApp 7823314. Vamos a orar por usted. Eu tenho meu vaso com água aqui já preparado para o momento de la oração. Vamos colocar aqui para a oração em nome de Roberto Rojas e também a senhora Johanna Munhoz. Também em nome de Marina Paz. Também vamos orar por Cláudia Dias. Daqui a alguns minutos. Déjame colocar esses nomes aqui en el aceite. Eu vou a mensagem especial e depois desse mensagem eu tenho aqui uma palavra preparada para seu coração. Se você necessita de ajuda ou incluir a alguém para a oração, escrívanos aí nos comentários de nossa página ou através do WhatsApp a persona que você quer incluir para a oração. Vamos a esse mensagem e já regresso hablando de lo que o Espírito Santo nos quer mostrar nesta manhã. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. El diezmo no es una donación, sino una devolución. Es el arma que abre todas las puertas de la vida económica de una persona. Todos aquellos que han sido fieles a Dios tienen el derecho de gozar de la vida abundante que Él nos promete. Y Él dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Karen Mejía. En medio de toda esta crisis que se está viviendo mundialmente, yo recibí una bendición esta semana. Yo trabajo en un banco, yo soy responsable de las cuentas, del dinero que entra, del dinero que sale. Nosotros mantenemos las cuentas del cliente, hacemos servicio al cliente. Esta semana yo recibí una llamada de mi jefa. Yo pensé que ella me había llamado para decirme que el grupo que se había quedado en la oficina y los íbamos a mandar para la casa para que ellos continuaran trabajando en la casa como hicimos con el primer grupo que mandamos para la casa. Pero era completamente diferente porque ella me habló para ascenderme como manager. Ella me hizo cargo de la oficina, me aumentó mi sueldo. También para el final de este mes voy a recibir un bono. Entonces, después de que ella me dijo todo eso, yo no lo podía creer. Porque yo el año pasado fui ascendida. Entonces, en este año yo no me lo esperaba, especialmente con toda esta crisis que está pasando en el mundo. Yo no me lo esperaba. Yo quedé, ¿de verdad?
yo estoy recibiendo toda esta bendición en este momento. Entonces yo le doy gracias a Dios porque Él abrió mi visión, mi entendimiento. Entonces yo soy fiel diezmista, yo hago votos, yo doy mis ofrendas y lo doy con mucho amor y mucho corazón porque Él tiene algo más grande para mí. Y estoy bendecida yo y mi familia. ¿Qué más bendición que eso? Este domingo están todos convocados para participar de la gran fiesta de las primicias. Usted que quiere acertar el camino de la prosperidad, es necesario que antes usted reconozca que las primicias son algo santo y sagrado, conforme dice la palabra de Dios. No venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada al Señor. Es con esta actitud que le agradamos y logramos el cumplimiento de sus promesas. Usted que es diezmista fiel está convocado para participar este domingo de la consagración en la gran fiesta de las primicias. Domingo, especialmente a las 7 y 9 de la mañana, 3 y 6 y 30 de la tarde, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32. Hoy estaremos determinando a prosperidade em sua vida, a prosperidade para que Deus abra os caminhos e abra as portas para usted. Usted vendrá com seus planos e seus projetos e com a fé para que Deus pueda manifestar seu poder sobre sua vida. Os testemunhos podem comprovar isso. Mas o que o Espírito Santo nos quer mostrar nesta manhã, aqui está escrito no livro de Santiago. Santiago capítulo 3, capítulo 5, versículo 13, diz assim: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Isto é uma pergunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oração. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Essa pergunta me chamou a atenção. Tenho esta pergunta em minha mente. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oração. Quando a Bíblia habla de aflição, a Bíblia não está dizendo, déjame poner um pouco aqui o vaso com água a um lado. Quando a Bíblia habla de aflição, a Bíblia não está falando de uma aflição física solamente, porque há muitas pessoas que quando escutam esta palavra, ¿está alguno entre vosotros afligido? Muitas pessoas já imediatamente vêm em sua mente assim: eu estou afligido, eu tenho muitos dolores em meu corpo, tenho muitas enfermidades. Pero nós sabemos que muitas pessoas que sentem aflições em seu corpo, em sua saúde, dolências, dolores, elas podem visitar a seu médico, a seu doutor, elas podem tomar uma medicina, até mesmo um analgésico, assim se chama, né? Se diz analgésico, e a enfermidade pode desaparecer. Mas quando a Bíblia habla algum afligido, ela está falando de uma aflição interior, uma aflição del alma. Le darei um exemplo, um sentimento de tristeza. A depressão é uma aflição del alma. A tristeza, a angústia é uma aflição del alma. E interessante que a Bíblia disse: se encuentras a alguém afligido entre vosotros, cerca vosotros, haga oração. Por quê? Porque não existe remédio em la farmácia ou um analgésico para quitar a aflição del alma, para quitar a aflição del coração. Pero existe oração. Existe oração, por isso o conselho da Bíblia é: haga oração.
Há tantas pessoas que nós hablamos. Se você está afligido, está deprimido, angustiado, tem uma tristeza profunda em sua alma, você já falou com um psicólogo, você já foi ao médico, você já falou com um familiar, você já falou com a amiga, com o amigo, pero talvez faltou falar com Deus. Falar com Deus, que eu digo, não é lamentar e chorar, conversar. E as pessoas que vêm a nossas reuniões, a nossa igreja, sabem, me estão escutando e me estão assistindo e sabem que oramos. Oramos para que Deus repreenda as forças negativas, oramos para que Deus traga liberação, oramos para que Deus arranque as maldições e oramos. Existem hasta pessoas que pensam, que dizem assim, pero ustedes oram e hablam fuerte, e hablam duro, porque a Bíblia diz. Déjame leer outra vez o que disse no livro de Santiago, capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oração. Oração de todos os aspectos. Existe a oração suave, existe a oração um pouco mais despacito, existe a oração forte, existe a oração dura, existe o clamor e nós oramos. Por exemplo, hoje vamos orar para que você seja liberado. Amanhã oraremos para que você seja curado. Miércoles oraremos para que você receba o Espírito Santo. Incluso el miércoles vamos a ter a Santa Cena. Deje preparado aí el mensaje de la Santa Cena. La Santa Cena de los hijos de Dios. Pues la aflicción del alma, não existe um analgésico ou um remédio que você pueda comprar na farmácia. Existem pessoas que chegam afligidas na casa de Deus, se sentem na butaca e queda de braços cruzados mirando a cara do pastor. E a aflicção increíblemente não se vai. Sigue aí. Ella passa um mês na igreja, 2 meses, 1 ano, 3 anos. Há pessoas que desde que quando se abriu a porta da igreja está na igreja e aún se sente afligida. Porque na hora de orar, não oram de todo o coração, não buscam de todo o coração. A Bíblia me disse também, aqui no livro de Coríntios, que muitas das vezes a pessoa está como ciega. O livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Aqui Pablo estava dizendo ao povo de Coríntios que eles estão anunciando o evangelho, estão anunciando a palavra, pero muitas pessoas não estavam entendendo e não estavam recebendo a liberação de vida que deveriam receber. Então, Pablo disse no versículo 4: en los cuales el Dios de este siglo cegou el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Pablo se refere aqui ao Deus de este siglo, pero fíjese que a palavra Deus de este siglo, a palavra Deus está com letra minúscula, refiriendo-se Pablo ao Deus deste mundo. O Deus deste mundo trabalha todos os dias para cegar a mente, o entendimento de las pessoas, que aún conhecendo, não entendem. Existem muitas pessoas que têm muitos conhecimentos. Eu falava sobre isto ayer na reunião de los hijos de Deus, el domingo en la mañana. O mundo que estamos vivendo está muito rápido, todo é rápido. Você vai a um lugar
comprar um teléfono e o nome do teléfono é assim, teléfono inteligente. Você vai para pôr internet em Digicel, você busca um plano para pôr de internet em seu teléfono. Há vários planos e quanto mais rápido é a internet, mais rápido é a informação. Você pode falar com um familiar aí em Holanda, em outros países, com um clique você pode chegar em tal lugar. As pessoas têm muitos conhecimentos de muitas coisas, solamente não conseguem entender as coisas de Deus. Deus é o melhor. Jesus é o melhor. Em Deus está a solução de todos os problemas. Pero fíjese que todo lo que se refere a Deus, la gente não entende. Não entende. Porque Pablo dijo, déjame leer outra vez. El Dios de este siglo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, el entendimiento de las personas está como tapado y no consiguen absorber el mensaje del Evangelio. Uma estratégia de Satanás para seguir afligindo as pessoas, para seguir afligindo as pessoas, oprimindo. Se você diz, eu necessito ser livre, então você necessita de Deus. Tener a Deus uma experiência. E por isso oraremos. Vuelvo ao capítulo 3 de Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oração. E oraremos. Oraremos. Se você necessita oração, venga hoje. Se você necessita uma solução, venga hoje. Se você necessita uma resposta, venga hoje. Pero hoje vamos orar por la prosperidade, sim, pero isso não impede do Evangelho de Cristo iluminar seus pensamentos e trazer liberação para você. Miércoles vamos participar da Santa Cena. Eu vou escutar um testemunho agora e depois esse mensagem da Santa Cena. Preste atenção às palavras de esse testemunho e você entenderá por que a Bíblia disse: haga oração se há alguma pessoa afligida entre vosotros. Amém? E depois eu entrarei em oração. Mi nombre es Ana Lilian Umaña. Yo era una creyente frustrada. Yo leía la Biblia como a mí me gustaba leerla. Me gustaba mucho leer las historias de las princesas, entonces a mí me gustaba leer las historias de la Biblia, pero yo no entendía nada. A mí me gustaba leerlo solo por leerlo, porque me gustaba la historia, ¿no? Pero en realidad yo no entendía qué era ese libro, qué es lo que yo estaba leyendo, en qué me podría ayudar ese libro. Yo no podía entender nada. Yo oraba, yo iba a una iglesia. Antes yo escuchaba los sermones, pero yo salía igual, yo no entendí nada del sermón y mi vida estaba destruida. Mi matrimonio estaba destruida, yo tenía sueños malos, sufría de depresión, yo tenía pesadillas, yo no podía dormir en las noches, era muy nerviosa, no podía agarrar un lapicero o escribir porque mis manos me temblaban, todo mi cuerpo me temblaban. Yo rezaba, yo hablaba con Dios. Yo incluso antes, cuando yo era más joven, yo daba clases a niños. Era como daba unas clases de la Biblia a los niños pequeños y hacía rezos. Hacía rezos de repeticiones. El problema más grave que yo tenía era en mi matrimonio. A pesar de que yo era nerviosa, tenía sueños malos,
soñaba, tenía pesadillas, tenía nerviosismo en mí, tenía problemas con mi esposo. No nos comprendíamos, no nos entendíamos. Todo lo que yo hacía para él, todo estaba mal. Me sentía incapaz de ser una mujer, una buena esposa para él. Con este problema que yo tenía en mi matrimonio, a pesar de que yo iba a escuchar los sermones, yo leía la Biblia casi todos los días. Entonces yo me quedaba pensando, yo no veo un cambio, ¿no? O sea, yo no veo que mi vida, aunque yo esté leyendo la Biblia, estoy viniendo a escuchar, estoy viniendo a buscar a Dios, yo no veo nada que haya cambiado en mi vida, no veo ningún cambio, no veo ninguna diferencia. Así como entro, así salgo. Yo quería ver una diferencia, o sea, en mi matrimonio, quería ver una diferencia en mi vida espiritual. Yo quería ver un cambio en mí, de ya no soñar aquellos sueños feos que yo tenía, de no tener esas pesadillas, de no estar más con estrés, con miedo, con inseguridad en mí misma. Un día que me invitaron, ¿no?, a la iglesia, me estuvieron invitando hasta 3 veces. A las 3 veces que me invitaron, entonces dije yo, ok, yo voy a decidir, voy a ir para que a esta persona se le quite, ¿no?, de estarme invitando. Pero cuando yo fui allá, yo vi que era algo diferente. Cuando empezaron con una oración, yo me sentí un poco rara allí, ¿no? Pero me sentí bien. Al mismo momento también yo me sentí bien. Yo fui entendiendo, ¿no?, a través de estas prédicas que hacían, ¿no? Sentía que me estaban abriendo los oídos, me estaban abriendo los ojos, ¿no? Porque aquellas palabras que decían, ¿no?, sentía que entraban en mí y empezaban a quedarse dentro de mí. Entonces allí donde fui yo comprendiendo, fui entendiendo, ¿no?, que, o sea, yo leía aquel libro, ¿no?, pero yo no lo podía entender ni lo podía practicar hasta que yo iba y yo escuchaba estas palabras. Entonces yo iba y leía la Biblia. Entonces yo ya veía qué era, en qué me podría ayudar ese libro, ¿no? Entonces hasta entonces yo podía entender, ¿no?, las cosas de Dios diferente, ¿no? Escuchando la palabra de Dios, que yo aprendí pues a usar mi fe, a confiar en Dios, aprendí a creer, a tener esa confianza, a depender de Dios, a recibir el Espíritu Santo, a sentirme guiada por Él, a tomar las decisiones por Él, porque antes yo ni sabía tomar decisiones, ahora yo sé tomar decisiones, ahora yo sé que es Dios quien me guía, es Dios quien me protege, no hay ningún miedo en mí, porque sé que Dios está conmigo, Él me cuida, Él cuida de mí, Él cuida de mi familia, Él cuida todo de mi alrededor mío. Dios fue cambiando mi vida espiritual en mí. Me fui liberando de los sueños malos, me liberé de la depresión que tenía, me liberé de los nervios que habían en mí, mi matrimonio, Dios construyó mi matrimonio, mi esposo ahora es un gran hombre de Dios y yo también soy una gran mujer de Dios, me considero que soy una gran mujer de Dios y gracias a Dios pues todo cambió. Lo mejor que yo tengo es tener a Dios conmigo. El cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Él nos sirvió con su vida. Un amor no de palabras, mas de sacrificio. ¿Sería justo nosotros ofrecerle una parte solamente a alguien que se entregó por nosotros completamente? Participar de la Santa Cena es hacer un voto de verdad. Así como el Señor Jesús se sacrificó por mí, yo también me sacrifico totalmente por ti. Esto es más que un pedazo de pan y un jugo de uva. Es el símbolo de nuestro casamiento con Dios. Este miércoles, la Santa Cena del Señor, a las 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde.
en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Paribas, número 32. A veces Dios no detiene el fuerte viento, sino que afirma tus pies sobre la roca. A veces Él no calma la tormenta, sino que se sube a tu bote para evitar que se hunda. A veces Él permite que la carga sea más pesada, pero aumenta la fuerza de tus hombros. Más adelante Él te mostrará que lo que tú has vivido hoy fue necesario para fortalecerte para el mañana. Nunca habrá victoria sin lucha, ni recompensa sin esfuerzo. Tú verás que en todo momento Dios estaba cuidando de ti. Por eso siempre venciste. Dios es del tamaño de tu fe. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor, mi Deus e mi Padre, em nome de Jesus, aqui estamos em oração, com a plena certeza de la vitória, sabendo, ó Deus, que Tu eres el único que pode curar, liberar, salvar e restaurar. Ó Deus, oramos por esta pessoa que está em casa, mi Padre, que não tuvo forças para levantar-se de la cama hoje. Toca-lhe, mi Deus, cura, arranca este mal que está sobre suas vidas. Mi Padre, oro por cada pessoa que nos chamou, cada nome que está neste aceite, famílias inteiras que necessitam de ajuda, que necessitam de auxílio. Mi Padre, quando esta pessoa beba del água, que ella receba vida através de la fé. Es lo que lhe pido. E entrego esta oração em suas manos, com a certeza de la vitória. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode beber del água. Seja curado, seja curada, seja tocado por el poder de Deus. E através da fé, ahorita mesmo, receba sanidade. Beba del água e receba a vida. Señor, tus manos, para que pueda en las luchas vencer. Cuando vengan las tribulaciones, vísteme del escudo de la fe. Dame, Señor, tus manos, para que pueda siempre proseguir. Cuando yo tentado sea, vengas a ampararme, no me dejes abatido quedar. Cuando yo tentado sea, vengas a ampararme, no me dejes abatido quedar. Graças a Deus, sejam curados, tocados e receba a força de Deus para hoje, agora mesmo, você levantar sua cabeça e buscar a ajuda
en el Señor. Hoy estaremos determinando la prosperidad y estaremos enseñándole cómo tomar decisiones a través de la fe en esta palabra, porque aquí hay 8.000 promesas que Deus nos ha dado para poder avançar e vencer. CAIA Indústria Paraíba, número 32, é a direção de nossa Igreja Universal aqui em Bonaire. A 10 da manhã, a 3 da tarde, especialmente às 6:30 da tarde. Traga seus projetos, suas ferramentas de trabalho para que podamos unir a fé em oração. Amanhã estaremos de regresso com todos vocês, recordando-lhes que nós hoje estaremos em la madrugada de la oração, de lunes para martes, en el altar, orando a Deus em seu favor. Amém? Deus me los bendiga e hasta amanhã. Dame fuerzas y poder para que pueda luchar y la victoria siempre alcanzar. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.